a 5. ¿En esta? Sí. O sea, ya anotaron todas las características, todas los requisitos que tienen los caracteres poligénicos. Sí, profesora. Ok. Entonces vamos a continuar. En relación a estas 4 condiciones, el que los caracteres estén regulados por 2 o más pares de genes, esto nos falta analizarlo. Sí, en un ratito lo vemos. La segunda condición, donde hablamos de la continuidad de los caracteres en una población, esto sí ya lo explicamos, ¿ah? Lo explicamos con esta gráfica, donde hablábamos de la altura de los humanos, ¿de acuerdo, chicos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bien, en relación a la tercera condición, nos falta explicarlo, y la cuarta condición, pues es de una fácil explicación. Se dice que los caracteres están influidos por el ambiente. En otras palabras, que el ambiente puede jugar el papel de estimular o de inhibir la expresión de los caracteres. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso? Bueno, no sé si lo explicamos con el color de la piel en los humanos, ¿no lo explicamos? No, parece que no, profe. Bien, entonces piensen en esto. Ustedes tienen un color de piel determinado, pero si se asolean mucho, ¿qué les pasa? Nos quemamos. Se pone en el tono de su piel, se hace más oscuro, ¿sí? Eso de quemarse significa que el tono de la piel se pone más oscuro. Y si luego dejan de asolearse, ¿qué pasa? Se aclara la piel. Se despercuden, ¿verdad? Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ponen más morenos y luego cuando dejan de asolearse la piel se aclara? Bueno, porque el ambiente, el sol, estimula a que se produzca más melanina. ¿Para qué? Para protegernos de las radiaciones de las radiaciones solares, ¿sí? Porque pueden ser dañinas para nuestras células. De ahí entonces que se produzca más melanina para protegernos. Se dejan de asolear y entonces ahora lo que va a hacer es inhibir que se produzca más melanina, porque no se necesita. ¿De acuerdo, jóvenes? De la misma manera, pensemos en el ganado vacuno, hablemos de las razas que se utilizan para producción de carne. Sí, una de ellas es el Angus, otro es ay, se me olvidan los nombres. Ustedes están llevando producción animal, ¿no? Brahman. Brahman. Otro más. Caroline. Otro más. Hereford. Hereford. Pitmaster. El Hereford es de las razas que tienen más peso. Imaginen que ustedes tienen un rancho donde van a producir, donde tienen ganado vacuno y cuyo objetivo es la producción de carne. Entonces, compran el Hereford, de ganado de la raza Hereford, porque ya saben que es buena productora de carne, la llevan a su rancho y de repente no les dan de comer bien. ¿Qué le va a pasar al ganado? Va a bajar de peso. Pues baja de peso. ¿Por qué? Porque el ambiente que en este caso es no alimentarlos bien, juega el papel de inhibir la expresión de los genes. ¿De acuerdo, jóvenes? De igual manera, si compráramos semilla mejorada en el INIFAP, hablemos del maíz, si compráramos maíz, un híbrido de maíz,
y cuando lo compramos nos dicen que rinde 10 toneladas por hectárea, pero junto con la semilla nos hacen una serie de recomendaciones a lo que le llaman paquete tecnológico, ¿sí? Bueno, compramos nuestra semilla y nos la llevamos por allá para un lugar árido, ¿sí? A donde el suelo es muy delgado, poca precipitación, los suelos son pobres. Bueno, y la sembramos allá. ¿Qué creen que le va a pasar a la semilla? ¿Va a expresar las 10 toneladas por hectárea? No. No. ¿Va a disminuir? A lo mejor disminuye hasta 1 tonelada por hectárea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ambiente es adverso y entonces inhibe la expresión de los genes. ¿Se entiende con eso, chicos? Sí, profesora. Bien, en algunos casos el carácter puede regresar a ser estimulado. Pero depende de qué carácter y depende del momento, ¿sí? Imaginen ustedes a un jovencito que sea hijo de padres y abuelos, tanto paternos como maternos, altos, lleva genes para ser alto, ¿sí? Pero si en la etapa crucial de crecimiento se enferma gravemente, ¿sí? Entonces su talla no va a alcanzar el máximo potencial. Y ese carácter ya no tiene regresión. Más o menos en qué etapa ustedes consideran que es el desarrollo más importante en los hombres, no en las mujeres, en los hombres. ¿A qué edad? La pubertad, ¿no? Ajá. ¿A cuántos años más o menos? Como a los 12 años. Entre 11 y 13 años, ¿verdad? Se da un estirón ahí. Si en esa edad se enfermaran gravemente, que tienen que estar hospitalizados y demás, entonces no van a alcanzar su talla máxima. ¿Por qué? Porque los genes van a ser inhibidos porque le falta un montón de cosas al organismo, ¿sí? Cuando están hospitalizados es que hay problemas fisiológicos fuertes. ¿Se entiende, jóvenes? Y ese ya no es reversible, como el color de la piel. El rendimiento del maíz tampoco es reversible, ¿sí? Sembré la semilla y ya por ahí cuando ya lleva como 3 meses, ahora sí empiezo a regarle y a hacer todo eso, pues ya se pasó. También rebasó la etapa crucial de desarrollo del maíz, donde se están estableciendo las características que va a tener el individuo. ¿Se entiende, jóvenes? Bien, en relación a la primer condición, que es que son más de 2 pares de genes determinan los caracteres, hay una norma general así, que se establece así. Primero habrá que definir la herencia poligénica, ¿verdad? Y aquí está la definición. Los caracteres poligénicos se caracterizan porque se producen por la interacción de 2 o más pares de genes para producir 5 o más caracteres alternos. Ahí está la definición de herencia poligénica, ¿verdad? Repito, ¿qué es la herencia poligénica? Es la interacción de 2 o más pares de genes para producir 5 o más caracteres alternos. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, como no siempre vemos 5 caracteres alternos, sino más, ¿a qué me estoy refiriendo? Vean esta diapositiva, ¿cuántos caracteres alternos hay en el tamaño de la mazorca y cuántos caracteres alternos en el color de la semilla de frijol? Chicos. 15. ¿Quién, los dos? 11. De maíz. ¿Qué? No se los escuchó más que maíz, compañera. 11 en el frijol y 15 en las mazorcas. Hay 11 caracteres alternos en el color de la semilla del frijol y 15 caracteres alternos en el tamaño de la mazorca. Bueno,
Entonces, rebasa lo que aquí dice 5, ¿verdad? Pero cuando decimos o más caracteres alternos, ahora sí, estamos poniendo en esta categoría al tamaño de la mazorca y al color de la semilla del frijol. Bien, pero como nos dice la definición, cuando son dos pares de genes los que están interactuando, nos van a producir 5 caracteres alternos, ¿de acuerdo? Es decir, si interactúan dos pares de genes, se van a producir 5 caracteres, ¿de acuerdo? Si interactúan 3 pares de genes, ¿cuántos caracteres alternos se van a producir? Se van a producir 7 caracteres. Pero como no siempre encontramos 5 o 7, decimos de manera general entonces que n caracteres alternos son responsables de n pares de genes son responsables de n caracteres. Pues sí, nomás que los dejé igual con eso de n, ¿verdad? Sin embargo, expuesto así es una generalización, ¿sí? Se entiende entonces que no solo hay este ejemplo de 2 pares de genes o 3, sino que puede haber muchos más. ¿De cuántos caracteres alternos son responsables? Bueno, lo vamos a encontrar a través de analizar la hipótesis de un genetista. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí nos entendemos? Sí, profesora. Bien, continúo. Aquí les muestro otra vez la condición de cuantitativa, que se ve reflejada cuando graficamos los datos de algunas características que estemos viendo. Esta gráfica que la mostré en diapositivas anteriores con la altura de los humanos, ¿sí? Se puede aplicar al tamaño de la mazorca, al color de la semilla, al peso del ganado vacuno y todo. Y vamos a encontrar una gráfica de esta naturaleza. A esta gráfica se le conoce como campana de Gauss, ¿sí? O curva de Gauss, pero también se le conoce como gráfica de del comportamiento normal de una población. Repito, también se le conoce como gráfica del comportamiento normal de una población. Y habla de cualquier población, no solamente de los humanos, ¿sí? Cualquier población de seres vivos. Por ejemplo, si habláramos del color de algunas flores, iríamos de extremo a extremo, rojo y blanco, y encontraríamos diversos colores intermedios. ¿De acuerdo, chicos? Parro. ¿Sí, jóvenes? Sí, bro. Bien, continúo. En esta, aquí les muestro que también la altura de las plantas, si graficáramos la altura, encontraríamos esto. Desde luego que cuando describimos una raza o una variedad, hablamos de una estatura promedio, ¿sí? Y ya saben ustedes a qué se refiere cuando decimos promedio, ¿verdad? No quiere decir que todas las plantas van a tener esa altura, pero que la mayoría sí va a tener esa altura promedio, ¿sí? Entonces, ya explicamos lo referente a que varios pares de genes regulan los caracteres, ya explicamos lo de la continuidad, ¿sí? Ya explicamos lo de la influencia del ambiente y nos falta explicar lo de la acumulación, ¿sí? Y lo vamos a explicar con esto, justamente con el color de la piel en los humanos, ¿sí? Bueno, ya se sabe que el color de la piel en los humanos está regulada por 4 pares de genes, ¿sí? Y aquí, ¿qué les muestro? Los 2 colores más extremos en la especie humana, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un individuo con la piel muy, muy oscura. Antes le podíamos decir, sin el afán de ofender, negro. Ahora parece que la palabra se ha mal utilizado tanto que ahora negro es hasta como peyorativo, ¿verdad? Pero bueno,
Entonces, digamos que es el tono más oscuro de la piel. Y que el otro extremo es de esta mujer, por ejemplo, esta mujer que tiene la piel muy, muy, muy blanca, ¿sí? ¿Dónde viven ambos? El de la piel oscura vive en África, ¿sí? Y los que tienen la piel muy, muy clara viven en el norte de Europa. Son los nórdicos, ¿verdad? ¿Quiénes viven ahí? Bueno, pues viven ¿qué países están ahí? Noruega, ya se me fueron los nombres, a ver. ¿Holanda? Sí, pero todavía hablo de los países más arriba. Noruega, no iba a decir Estocolmo es capital. Finlandia, Noruega, ¿sí? Por ahí se me escapa uno, Dinamarca, creo, ¿no? Bueno, esos son los países que están más al norte de Europa. Y también otros que son los que viven en Rusia, en la Siberia, y los que viven en Alaska, que está en América. Ajá, esos son también los que tienen la piel más clara, ¿sí? Entonces vean cómo estoy representando sus genes. Ya se sabe que son 4 pares de genes los que los regulan. Vean cómo muestro los genes. El que tiene piel más oscura tiene 4 pares de genes que he coloreado con negro para que entendamos entonces que lo que va a aportar cada alelo que tiene este individuo es información genética para ser de piel muy oscura. ¿De acuerdo, jóvenes? Por el otro lado, la mujer que tiene la piel muy, muy blanca, aquí están mostrados sus 4 pares de genes, ¿sí? ¿Qué van a incorporar? Pues información genética para ser blanco, digámosle así. ¿De acuerdo? Ahí tenemos eso. Entonces, imaginen que un individuo con este tono de piel tiene descendencia con esta mujer. ¿Qué tipo de gametos aportaría o qué genes aportaría el individuo de piel oscura? Aportaría estos 4 genes, 4 pares de genes. No es cierto, 4 genes, no 4 pares de genes. 4 genes, así. Cada gen va a incorporar, cada gen lleva información genética para color oscuro, nada más. ¿Sí? Cuando forme esta mujer sus gametos, ¿qué es lo que va a aportar? Pues va a aportar 4 genes que van a incorporar información genética para ser blancuzco. ¿Está entendible, chicos? Ahí estaría. ¿Sí? Entonces, su descendiente tendría 4 genes para color negro y 4 genes para color blanco. ¿Qué tono de piel tendría? Véanlos acá. ¿Cuál de estos 6 que están aquí puede ser su descendiente? ¿La niña? La niña. Pues yo creo que no es la niña, es la mujer que está al extremo. Ajá, ¿por qué? Porque su piel no es tan, bueno, es un poco más clara. Bien, vamos a suponer que ahora estos individuos de la F1, ¿sí? Esos individuos de la F1, bueno, este individuo se cruza con otro igual. Ajá. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tipo de gametos formaría? ¿Qué tipo de gametos formaría? A ver, jóvenes, piénsenla. Uno blanco y uno negro. No. A ver, piénsenla. Debe aportar la mitad de estos genes, ¿cierto? Formarían los mismos, ¿no? ¿Cuáles mismos? 2 negros y 2 blancos. No, tiene 8 genes. ¿Cuántos va a aportar en sus gametos?
Va a aportar la mitad, ¿cuántos? 4. 4. Ajá. Entonces, si solo puede aportar 4, ¿cuáles combinaciones de genes pueden entrar ahí? Bueno, el primero sería que todos sus genes aportaran información genética para piel oscura. Ese sería un tipo. Un segundo tipo es a donde lleva 3 para el color negro y 1 para el color blanco. Ahorita pongo el blanco. El siguiente, un gameto donde lleva 2 negros y 2 blancos. El que sigue, aquellos donde lleva un negro y 3 blancos. Y por último, aquellos donde solo se aportan genes para el color blanco. ¿De acuerdo? Entonces, vean, yo voy a agregar aquí los que le faltan. ¿Cuántos gametos diferentes formó entonces? 5. Ahora les pregunto. Si se fecundara, los vamos a enumerar. Si un individuo de la F1 se cruza con otro de la F1, ¿sí? ¿Qué tipo de gametos formaría el otro individuo de la F1? Los mismos. Los mismos. Entonces, piénsenle así. ¿Qué pasaría? ¿Qué tono de piel tendría el descendiente si un individuo aportara un gameto número 2 y el otro individuo un gameto marcado con el número 4? ¿Qué tono de piel tendría? Repito, 2 con 4. Como la niña de la segunda fila. ¿Como esta? Sí. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Por favor, recuerden qué dije. El gameto 2. El gameto 2 y el gameto 4. Gameto 2 y gameto 4. Entonces, tendría 3 para color oscuro, 4 para color oscuro y 4 para color blanco, si se juntaran, ¿de acuerdo? Un individuo aporta este gameto y el otro individuo este. Entonces, ¿cuántas bolitas negras hay? 4. ¿Y cuántas 4. blancas? 4. O sea, tendría el mismo carácter que la F1. ¿De acuerdo? ¿Cuál dijimos? Probablemente este. Ahora pregunto, si los individuos de la F1 tienen estos genes que están aquí en el recuadro, ¿pueden tener hijos negros? Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí o no? Como que sí, ¿no? Sí. Sí. Tajante, sí, ¿verdad? Lo que dice sí, ¿no? Pues entonces sí, es sí o es no. Sí. ¿Pueden tener un hijo blanco? Sí. Claro que sí. También. Sí. Y entonces, si alguna vez escucharon aquella canción de del angelito negro, sí hay explicación de que 2 blancos tengan un hijo negro, ¿no? Que tampoco es la canción de Sorullo, ¿eh? Esa sí no tiene explicación aquí. ¿Sí conocen la canción de Sorullo? ¿No? Sí. 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 Una mujer que se casó con un negro y todos sus hijos habían sido güeritos, ¿eh? ¿Sí? Y el último que nace es negro. Y él le dice que por qué le puso el cuerno, que por qué nació ese negro, y ella le dice, pues si este es el único hijo tuyo, ¿no? Todos los demás no fueron tuyos, eran como 20, ¿no? Estoy exagerando. Como 8, 9 blancos, ¿no? Y solo el último fue negro. Entonces sí pueden tener esos descendientes, depende de los genes que lleven. ¿De acuerdo? Ahora, si consideramos esto, ¿cuántos caracteres alternos se pueden producir? ¿Cómo saberlo? Bueno, de la siguiente manera. Primero, anotamos aquellos
donde tienen 4 pares de genes, 8 bolitas negras, ¿verdad? Ese sería un primer carácter. ¿Cuál sería el segundo? Pues le vamos quitando bolitas negras y le agregamos una blanca. Ahí sería un segundo carácter. ¿Cuál más? Chicos. Ahora, en donde lleve, ¿cuántas bolitas negras? 6 y 2 blancas. Luego, en donde lleve 5 bolitas negras y 3 blancas, ¿sí? Luego, aquellos en donde lleve 4 bolitas negras y 4 bolitas blancas. Luego, aquel carácter donde lleve 3 bolitas negras y el resto de blancas. Un carácter más, 2 bolitas negras y el resto de blancas. Luego, una bolita negra y el resto de blancas. Y por último, todas las bolitas blancas. ¿Cuántos caracteres alternos habrá? 9. No sé, yo estoy trazando esto, no estoy contando. Díganme, ¿sí? Sí, son 9. Ajá. O sea, 9 tonalidades. Y van a decir, ¿y por qué no pone aquí las 9? Bueno, porque, y si ustedes se acuerdan cómo eran sus compañeros, van a decir, era bien difícil que aparecieran las 9. Es que es difícil contarlo en los humanos. ¿Por qué razón? Pues porque nos exponemos al sol y va cambiando el tono, ¿de acuerdo? Si no, vean, ahora las mujeres tendemos a usar más tiempo pantalón, ¿sí? Porque es mucho más cómodo que andar con una falda, ¿verdad? Entonces, ¿han visto cómo están, de qué color están las piernas después de que han utilizado tanto tiempo pantalón? Muy claras. Como de pollo, dice uno de mis sobrinos, ¿no? Yo como de pollo. O sea, porque compra uno el pollo y así está, ¿no? Muy blancuzco. Ajá. Entonces hay 9 caracteres alternos, ¿de acuerdo? Esto es, aquí estamos observando entonces la condición esta de acumulación, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? Bueno, de que cada alelo aporta una parte proporcional para el carácter del individuo. Por ejemplo, que lleva 4 y 4, ¿cómo sería ese individuo? Chicos, como café con leche, digamos, ¿no? Si van aumentando el número de bolitas blancas y disminuyen las negras, por ejemplo, ¿qué tono de piel tendrían los individuos? Probablemente como Más clara. Ajá. Como el hombre. Ajá. Ahora, si fuera aquí, vean este genotipo, ¿lo observan? ¿Sí están viendo de cuál me refiero? Aquí está. ¿Cuántas bolitas negras tiene? 7 negras y una blanca. Ajá. ¿Cuál sería? Probablemente ¿va? ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué observamos? Que cada alelo aporta una parte proporcional para la característica. ¿Se entiende? Chicos, sí. Bueno, escríbanlo así. Eso es el efecto acumulativo. Ahora bien, ¿cómo se estudia esto y cómo sabemos cuántos pares de genes regulan estas características? ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, basándonos en la hipótesis que propuso un genetista sueco. Ese era el otro país nórdico, ¿verdad? Suecia. Sí, este genetista sueco se llama Nilsson Egle. Ajá. Nilsson Egle era un especialista en trigo. Estudiaba
todo lo que se refiere al trigo, ¿sí? ¿Qué había estudiado? Bueno, él estudió esto, vean. Él tenía en conocimiento que había 2 caracteres alternos en el caso del trigo. ¿Qué colores alternos? Me refiero al color de la semilla. ¿Qué colores alternos? Ahí los tienen ustedes, ¿sí? Un color rojo oscuro y un blanco, ¿sí? Eso es lo que él observaba, ¿sí? Queriendo saber cómo se heredaban los caracteres, cruza a estos individuos, obviamente apegándose al diseño experimental de Mendel, que significa entonces, ¿qué? Que está cruzando líneas puras. ¿Se entiende, chicos? Sí. Que está cruzando líneas puras. Bueno, y al cruzar a estas líneas puras, ¿qué fue lo que encontró? Encontró esto. Aparecen individuos de color rosa. ¿Qué pueden pensar hasta ahí? Una dominancia incompleta. Uh-huh. Que los caracteres están regulados por dominancia incompleta. ¿Por qué? Porque en la F1 está apareciendo un carácter que es el resultado de la mezcla de los caracteres de los padres. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Qué faltaría para demostrar que efectivamente está regulado por genes dominantes incompletos? ¿Qué tendríamos que hacer para Hacer la demostrarlo? cruza. Ver La cor- ¿Cómo? la proporción. Hacer la cruza. ¿Hacer la cruza cuál? ¿Cuál cruza? Sí, estoy de acuerdo con la... del con que hay que F1. hacer. Sí, pero para probar 3-1, ¿qué debo hacer? Ve hasta dónde está la cruza. ¿Qué me faltaría? A realizar la F1. La F1 ya está realizada. ¿Qué faltaría? La F2 Uh-huh. ¿Y cómo llego en la F2? se autofecunda. Uh-huh. ¿Es correcto lo que dijo el compañero? ¿Que se autofecunda? Bueno, Sí. Sí, ¿por qué? El trigo se autofecunda. Nomás lo pongo a dudar y ya No, está echante para atrás. El trigo se autofecunda. es que iba a decir que debe haber mano del hombre. Bueno, no sé si ese era el caso. No conozco bien el trigo, pero como en la calabaza se debe de hacer intervención del hombre, ¿no? No, pero aquí no, porque se autofecunda. Uh-huh. Bueno, entonces habría que dejar que la F1 se autofecunde. Y para obtener la F2, que va a ser nuestro objeto de análisis, ¿de acuerdo? Chicos. Sí, profe. sí, Bien. profe. Hoy déjenme encontrar el cursor, ya. Creo que había alguien en la sala de espera, por eso me estaba bloqueando por aquí. No hay nadie en la sala de espera. A ver si no es que yo lo saqué, ¿verdad? Bueno. Entonces, hay que llevar la cruz hasta la F2. Él realizó la cruza de F1 por F1 para llegar a la F2. Y vean lo que obtuvo en la F2. ¿Qué observan? Que hay varios colores de semilla. No me puedes decir varios. No me puedes decir varios, debes precisar. Hay 5 caracteres. ¿Y se contrapone con la hipótesis de que es dominancia incompleta? ¿Sí o no? Sí. 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 Sí, porque la dominancia incompleta solamente encontraríamos 3 caracteres alternos, ¿verdad? ¿Cuáles? Estos 3 que observamos, ¿sí? Rojo, oscuro, blanco y rosa. Eso es lo que aparecería. ¿Pero qué se observa? No aparecen 3 caracteres alternos, sino 5. Entonces, ¿qué nos indica? Por lo pronto nos indica que no es dominancia completa. ¿De acuerdo? Digo, incompleta. Una vez que ya tiene claro que no es dominancia incompleta,
se pone a hacer sus respectivas repeticiones. Y después de sumar una cantidad considerable de repeticiones, saca la proporción en que se presentan estos caracteres y encontró estos datos, mira. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice esos datos, jóvenes? Que aparece el rojo oscuro una vez por cada 4 del rojo claro, por cada 6 del rosa, por cada 6 del rosa claro y por cada un blanco. Pero esta proporción es valiosa porque cuando sumamos las proporciones, ¿qué nos produce? ¿Chicos? Sí, 6. 6. Y aquí aparece un número que ya sabemos para qué nos sirva. ¿Para qué nos sirve este numerito? Para saber los pares de genes. Entonces vayan a su tabla y díganme cuántos pares de genes regulan a estos 5 caracteres alternos. 2 pares de genes. 2 pares de genes, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que se echa por tierra además esa idea de la dominancia incompleta, porque la dominancia incompleta solamente está regulada por un par de genes, ¿de acuerdo? Una vez que encuentra que son 2 pares de genes, también deduce que no es epistasis. ¿Por qué no es epistasis? ¿Jóvenes? Hay más proporciones. Bueno, en la epistasis solo se hace. Hay 2 y 3 proporciones. 2 o 3 caracteres alternos. No, la proporción está en relación con el número de caracteres. ¿De acuerdo? ¿Ya me entendió cómo se debe decir? Sí. Porque cuando analizamos las epistasis, encontramos que se pueden producir 3 o 2 caracteres alternos. ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿Hay 2 caracteres alternos? Hay 5. No. ¿Hay 3 caracteres alternos? No. Hay 5 caracteres alternos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que buscar qué símbolo le vamos a poner a estos. Entonces, son 2 pares de genes los que tenemos que anotar. ¿Y qué propuso Nilsson Egle? Recuerden que veníamos de probar A mayúscula versus A minúscula. ¿Eso qué nos indica si ponemos esa simbología? ¿Jóvenes? Que uno es dominante y otro recesivo. Sí, eso me indica. ¿Puedo utilizar esos símbolos? No. No, ambos son dominantes. Bueno, no puedo utilizar esto porque si fuera así, aquí cómo aparecería el carácter. Si supusiera que doble A mayúscula es para este y doble A minúscula para este, ¿cómo sería este carácter? Sería rojo. Color rojo. Rojo. Entonces, entraría en contradicción. ¿De qué otra forma podía indicar que son alelos? Bueno, pudiera haber pensado utilizar esta simbología. A mayúscula prima versus, ¿cuál, chicos? A mayúscula. ¿Qué nos indica eso? ¿Que ambos son dominantes? No se llama así. ¿Cómo se llama? A ver, chicos, cuando utilizamos esta simbología que nos indica. Revisen. ¿Qué es dominancia? ¿Qué es qué? Una semidominancia. Y ya vimos que tampoco podemos utilizar esto porque entendemos que hay que esto regularía genes semidominantes y ya vimos que no son genes semidominantes. ¿Se entiende, chicos?
Sí. Bueno, entonces, ¿qué otra manera podía utilizar? ¿De qué otra manera podía hacerla? Bueno, se le ocurre entonces utilizar así. Recuerden que yo no puedo poner, no tengo herramientas para poner como subíndice, ¿sí? A1, ese sería A subíndice 1 versus, ¿cómo sería su alelo? A2, a A subíndice 3. subíndice 2. Ahí tendríamos un par. ¿Cómo sería el otro par? B subíndice 1 y B subíndice 2. Ujú, exactamente. Ujú. Entonces, ya que tenemos eso, ¿me escuchan? Sí, profesora. Bueno, ya que tenemos claro esto, entonces vamos a ver cómo propuso la simbología. La propuso así, ven. Ahí está. Este genotipo me está indicando que el individuo en línea pura, pregunto. Pero vuelvo a repetir la Sí. pregunta. ¿Esto que escribió me indica que es línea pura? Sí. Sí. Ajá. ¿Cómo propuso el genotipo del otro individuo? Así. ¿Cómo se entiende entonces que los genes que tengan subíndice 1 van a aportar una parte proporcional para el rojo oscuro y los que tienen A subíndice 2 aportarán una parte proporcional para ser blanco, ¿de acuerdo? Chicos, cuando el individuo rojo oscuro forme sus gametos, ¿qué genes aportan sus gametos? A1 y B1. Uh-huh. Aporta los genes A1, B1, ¿de acuerdo? Y el otro individuo, ¿qué genes aporta en sus gametos? A2 y B2. Uh-huh. A2, B2. Cuando estos gametos se fecunden, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué genotipo tendrá el individuo que se va a producir? A1, Chicos, A2, B1, B2. A2, B1, B2. Ajá, ¿y cómo le llamamos a ese tipo de individuos? Heterocigotos. ¿Así? ¿Heterocigotos? Es heterocigoto para dos pares, ¿cómo le llamamos? De otro nombre. Dihíbrido. Dihíbrido también le llamamos, ¿de acuerdo? Ahora, ya que tenemos definido el genotipo del dihíbrido, vean que lo que estamos haciendo es un planteamiento teórico. ¿Lo observan, chicos? O sea, estamos haciendo el planteamiento teórico de cuántos pares de genes regulan cada característica, ¿sí? Y aquí llegamos a la conclusión de que son dos pares, y aquí está escrito 2 pares de genes y 2 pares de genes. En la F1 también 2 pares de genes, ¿de acuerdo? Cuando la F1 forme sus gametos, ¿cuántos gametos va a formar y qué tipo de gametos? 4. ¿Cuáles? A1, B1. ¿Qué más? A1, B2. ¿Qué más? A2, B1 y A2, B2. ¿Están de acuerdo con lo que dice la compañera? Sí. Sí. Bueno, entonces, aquí están los gametos de este individuo. Si ese individuo se cruza con otro de la misma generación filial, ¿tendrá el mismo genotipo? Sí. ¿Formarán los mismos tipos de gametos? Sí. Sí. Bueno, como efectivamente es así, entonces tendríamos un tablero de ajedrez con ¿cuántas combinaciones, chicos? 16. 16. ¿Mm?
Entonces, vean, aquí están los 4 gametos del otro individuo y aquí aparecerían ya las 16 combinaciones. Vean entonces. Vamos viendo entonces. Pongamos aquí al ladito cuántos, ahorita voy a usar bolitas de colores, ¿sí? ¿Cuántas bolitas rojas tendría esta? Es el extremo, ¿cuántos tendría? 1. ¿Cómo creen que 1? 4. 4, y son estos, ¿verdad? ¿Cuántas bolitas rojas tendría? 3, ¿Y cuántas blancas? 1, 1. ¿Cuántas tendría? 2, 2. 2 y 2, ¿verdad? 1. 1. Una roja y 3 blancas, y 0 rojas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Entonces, voy a ir agregando aquí las bolitas. Ya está ahí. Entonces, vean, todas las bolitas que tienen tono rojo, ¿qué símbolo le pusimos? Y todas las bolitas que tienen tono claro, ¿qué símbolo le pusimos? Pregunto, chamacos. No, ustedes no son chamacos, son jóvenes. Chamacos son los de prepa. Ajá, ¿qué símbolo le pusimos? ¿Jóvenes? Allá véanlo, vean el esquema. ¿Qué símbolo le pusimos al gen claro, al gen blanco? ¿Ya se fueron o por qué no me contestan? ¿O no me oyen? ¿O qué pasa? Símbolo, la bolita blanca o cómo. Le pusimos A mayúscula 2 y B mayúscula 2. O sea, que todos los genes que tengan subíndice 2 van a aportar color blanco, ¿cierto? En consecuencia, todas las bolitas rojas o sombreadas de rojo, ¿qué nos van a producir? Bueno, ¿qué genes producirían este color? A1 y B2. A1 y B1. A1 y B1. Entonces, con base en esto, revisen en el tablero que tienen ya resuelto ahí y díganme si checa. Para ver si este planteamiento teórico tiene correspondencia con estos datos que se obtuvieron de un experimento. A ver, váyanlo checando rápido, por favor, compañeritos. Aquí tendría genes que aportan solo rojos, ¿verdad? Aquí irían 2 y 2, entonces el tono es rosa. Todos estos son rosa. Aquí irían 1 rojo y 3 claros, por eso es rosa claro. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, entonces hay correspondencia, ¿verdad? Con base en esto, Nilsson Egle plantea una hipótesis para calcular aquellos casos en donde los caracteres estén regulados por más de 2 pares de genes. ¿En qué elemento se apoyó? Por favor, pongan atención. Se apoyó en lo siguiente. En observar cuántos caracteres alternos se producen, ¿sí? Y al mismo tiempo considerar cuántos individuos aparecen portando los caracteres extremos. ¿Escucharon que dije los en plural? Los caracteres extremos, ¿por qué? Vean en este esquema, ¿cuántos caracteres alternos extremos hay?
2. 2. 2. ¿Y esos con qué proporción se presentan del total de casos? Un 16avo. 16. O sea que se presentan 1 de cada 16 portando los caracteres extremos, ¿sí? Él considera estos elementos para hacer un planteamiento que se le conoce como un planteamiento que explica cómo determinar cuántos pares de genes regulan los caracteres que están en análisis. De acuerdo a eso se le conoce como hipótesis de Nilsson-Egle, que está descrita aquí en esta tabla. Vean que aquí están los elementos que dije que considero. ¿Cuáles son? Repítanlos, por favor. Jóvenes. ¿Están dormidos o qué les pasó? El número de caracteres que aparecen. El número de caracteres alternos que aparecen. ¿Y qué otro elemento? Y los extremos. Sí, pero ¿qué? ¿Y cuántos individuos tienen los caracteres extremos? Pero considerando el total. Entonces, él considera estos dos elementos. Y dice, si son 5 caracteres alternos los que aparecieron y se presenta uno de cada 16 manifestando los caracteres o fenotipos extremos, ¿sí? Vean que es plural. Entonces, estos caracteres están regulados por 2 pares de genes. ¿Sí? Aquí está la esencia de su hipótesis. Repito, considerando el número de caracteres alternos que se producen y encontrando que aparecen uno de cada 16 portando los fenotipos o caracteres extremos, él concluye a partir de aquí, de ese uno de cada 16, que los caracteres están regulados por 2 pares de genes. ¿De acuerdo? Ustedes ya han encontrado esta asociación de 16 combinaciones con 2 pares de genes. ¿En dónde? Chicos. En las epistasis. No, en la tabla que les digo que consulten siempre. ¿Sí? Saquen la tablita, por favor, la que les he pedido que consulten siempre. Esa tablita donde tenemos anotado el comportamiento de un número mayor de pares de genes. ¿Ya la tienen a la mano? Sí, profesora. Muy bien. Si encontráramos que aparece uno de cada 64 portando los fenotipos extremos, ¿cuántos pares de genes regularán eso? 3. ¿De dónde sacó que son 3? De la primera columna, porque en el número de combinaciones totales donde está el 64, son 3 pares de genes los que segregan. Se encuentra el 64 en la columna de combinaciones totales y en ese renglón se mueve hacia la columna que dice pares de genes segregando, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos pares de genes nos indica ahí? 3. 3. Y si fuera uno de 1024 portando los caracteres extremos, ¿cuántos pares de genes están interactuando? 5. 5. ¿De dónde sacan que son 5? Chicos? Igual de la tabla. De la tabla. ¿Sí? Bien, entonces aquí tienen analizado el comportamiento a partir de esa tablita.
¿Tienen alguna duda? ¿Hasta aquí, chicos? Bueno, construyanme una fórmula general. Aquí están viendo ya la relación que hay, ¿verdad? ¿Entre qué y qué? ¿A qué me refiero con eso de relación? Que si hay 7 caracteres alternos, están regulados y aparecen uno de cada 64 portando los fenotipos extremos, son 3 pares de genes. Los que regulan esos 7 caracteres alternos, con el mismo razonamiento. Si encontramos 9 caracteres alternos y se producen uno de cada 256 portando los caracteres extremos, entonces ¿cuántos pares de genes regulan eso? Estos 9 caracteres alternos, 4. Y así nos vamos, ¿ah? ¿De acuerdo? A ver, primero, díganme entonces, ¿cuántos pares de genes regulan el tamaño de la mazorca en el maíz? ¿Cuántos tamaños decían que había? 15. Ajá, ¿cuántos pares de genes lo regulan entonces? 7. Uh-huh. Uno de cada cuántos porta los fenotipos extremos. A ver, los demás consultan su tabla, a ver si tiene razón el compañero, que son 7 pares. A ver, chicos, ¿ya? ¿Cuántos pares de genes regulan el caso del frijol? Bueno, ¿por qué no contestan? ¿No saben cómo? ¿Podrías repetir el del frijol que preguntó, perdón? ¿Cuántos pares de genes regulan el tamaño de la mazorca en el maíz? De la imagen que presenté hace un rato. ¿Y cuántos pares de genes regulan el color de la semilla del frijol? El del frijol lo regulan 5 pares de genes. Ajá, ¿por qué? El número de combinaciones totales es 1024. No, usted no observa el número de combinaciones totales. ¿Qué es lo que observó en la diapositiva? ¿Eh? Aparecen Los colores que había. Los ¿Cuántos fenotipos. colores? Les pedí que 11. los contaran para eso. 11. Eran 11 del frijol. 11 de frijol. Entonces, ¿cuántos caracteres alternos hay en el color de la semilla del frijol? 11. 11. Y si hay 11, de acuerdo a esta tablita, deben aparecer uno de cada 1024 portando los caracteres extremos. Y este numerito 1024 me va a indicar cuántos pares de genes interactúan. ¿De dónde sacan eso? De esa tablita mágica que dice para el cálculo del comportamiento de un número mayor de pares de genes. Váyanse a la columna de pares de genes, combinaciones totales. ¿Ya? Andrea Cepeda, perdón. Dígame, entonces, ¿ya encontró la columna de combinaciones totales? Andrea. ¿Está o no está, Andrea? Andrea, contesta, la estoy viendo que está aquí. Bueno, por favor, quien nos ayude a pasar lista le pone falta y no tiene participación entonces. Anel Fernanda, dígame. ¿Ya tiene la tablita en sus manos? ¿No está Anel Fernanda?
Pues es probable, ¿verdad? ¿Saben cuántos están aquí en esta sesión? 35. De 50 y tantos. O sea que no han entendido que es necesaria la presencia suya en las clases, no la mía. Jorge Sánchez, contéstame por favor. ¿Ya tiene la tabla en sus manos? Tampoco está falta. ¿Le pone falta, por favor? ¿Quién nos ayuda a pasar lista? Sí, profe. Eric, por favor, ¿le pone falta? Carla, Janet. ¿Tampoco está? Le pone falta, por favor, Eric. Aura Magali, ¿está? Sí, aquí estoy. Ajá, ¿tienes tu tablita en tus manos, Aura? Sí, Ujú. ¿Ya estás en la columna de combinaciones totales? sí, Ujú. Encuentra el 1024. ya. Ujú. Ahora Termina, muévete, en ese renglón muévete hasta pares de genes segregando. 5. Ujú. Te está diciendo que son 5 pares, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, para el color del frijol, de la semilla del frijol, está regulada por 5 pares de genes. ¿Qué tendríamos que poner? A1, A1, B1, B1, D1, D1, E1, E1, ¿y qué me faltaría? F1. F, ¿verdad? F1, F1. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Ya? En el caso de la mazorca, del tamaño de la mazorca, ¿cuántos caracteres alternos vieron? 15. ¿Cuántos? 15. 15. Entonces, ¿cuántos pares de genes lo regulan? 7. Vayan siguiendo la tablita. Les dije que desarrollaran la tablita. ¿Hasta cuántos? 11 pares les dije, ¿no? Ujú. Entonces, si tienen 15 caracteres alternos, ¿cuántas combinaciones totales se van a producir? 16,384. ¿Y cuántos pares de genes lo regulan? 7. 7. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. ¿Se dan cuenta cómo esa tabla nos puede ayudar en mucho para saber cuántos pares de genes regulan? ¿Está entendible? Bien. Si ya está entendible, entonces diseñan una fórmula general donde consideremos, bueno, el único elemento que podemos ver de aquí, ¿cuál es? Vean 3 columnas. En uno nos dice el número de proporción de individuos que portan los caracteres extremos del total teórico. La otra columna nos dice cuántos pares de genes regulan los caracteres. Y la tercera columna nos dice cuántos pares de caracteres alternos, perdón, cuántos caracteres alternos hay. ¿Cuál de esas 3 columnas vemos? Los datos de qué columna son lo que vemos? El número de caracteres alternos. Claro, eso es lo que vemos, ¿verdad? ¿Sí? Si nos paramos en un vivero donde tienen producción de flores y tienen muchos tulipanes de muchos colores, vamos a suponer, imagínense alguno de ustedes está parado ahí viendo toda la diversidad de colores de flores en tulipanes. ¿Cuántos puede suponer que hay como caracteres alternos? A ver, supongan, chicos. 5. Ajá, díganme los colores. Puede ser rojo, amarillo. Rojo, naranja, porque si no, no nos va a alcanzar. Si se va luego del rojo al amarillo. Rojo versus
naranja, luego versus, ¿qué dijo? Amarillo, ¿no? Sí. Luego, ¿qué otro color? Morado. Entonces, el morado, ¿dónde quedaría? Vea lo que estoy haciendo, bajando la escala del color. Por encima del ¿Hay rojo. otro color más claro que el amarillo? Sí, este. Ujú. ¿Cuántos llevamos? 4 caracteres alternos, nos falta uno. ¿Cuál ponemos? Blanco. El blanco, exactamente. Blanco. ¿Cuántos caracteres alternos hay ahí? 5. 5. Ajá, entonces, ¿cuántos pares de genes regulan? 2 pares. Ajá. Pero lo que quiero es que diseñen una fórmula general, donde puedan aplicar la fórmula sin estar sacando esta tablita. A ver, yo voy a escribir aquí. Número Puede de ser. caracteres alternos es igual a ¿qué? El número de pares por 2. Por 2. Más 1. ¿Es igual a qué? 2 veces el número de pares. Más 1. ¿Qué? ¿Y cómo pongo esto de 2 veces? Número de pares. ¿Cómo simplifico esto? 2x o 2n. Exacto. En lugar de poner todo esto, le podemos poner n. ¿Y qué más falta? Más 1. Esa es la fórmula, ¿sí? La simplificamos. ¿Cómo la simplificamos? Uy. ¿Cómo la simplificamos? Pues muy fácil. Número de caracteres alternos es igual a ¿qué? ¿Quién sabe qué escribí? Ustedes ya saben qué son caracteres, 2n más 1. Ajá. A ver, entonces despejen para el caso del tamaño de la mazorca. Los datos que observaron, ¿cuáles son? 15. Ajá, despéjenlo y díganme cuántos pares de genes regulan. Obviamente aplicando esta fórmula, ¿no? Sí, son 7. ¿Los demás ya despejaron? ¿O ya se les olvidó cómo? Jóvenes, pregunto. Sí, son 7. ¿Los demás qué dicen? Sí. Son 7 también. Perfecto. Entonces ya saben que esta es la fórmula con la que podemos aplicar en ausencia de esta tablita y nos lleva al mismo resultado. ¿Ya vieron, jóvenes? Bien, vamos a hacer un ejercicio donde mostremos eso. Saquen sus actividades de clase, por favor. ¿Ya? Busquen a donde hay gallinas, como esta. Entonces, a ver, vamos a aplicar lo que ya vimos. ¿Cuántos caracteres alternos hay? Bueno, primero, ¿cuál es la característica que estamos observando en las gallinas? Peso. El peso. ¿Cuántos caracteres alternos observan? 5. 5. Si aplican la fórmula, ¿cuántos pares de genes regulan esto? 2. Quiere decir entonces que yo voy a poner aquí 2 pares de genes. Me voy a ir a los extremos. Aquí pondría los genes, los estoy sombreando de azul, ¿sí? Y los del otro extremo los voy a poner con rojo. También son 2 pares, los tendré que poner sobre la gallina, ¿verdad? Si no, no los ven.
ahí están los 2 pares de genes, ¿de acuerdo? ¿Sí, chicos, o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, como cada alelo aporta una parte proporcional del peso del individuo, entonces, ¿cuánto aporta cada alelo azul? $500 gramos, ¿no? Sí. ¿Cómo No, creen? 625. ¿Cuánto? 625 gramos. Cada alelo aporta 625 gramos. Entonces yo voy a poner aquí que cada alelo, este es azul, vean, no rojo, que cada alelo azul me va a aportar 625 gramos. ¿Y cuántos va a aportar cada alelo en el otro extremo? 1125 gramos. ¿Qué es lo que está haciendo para decirme qué es eso? Dividir el peso total entre los 4 alelos. Divide 4,500 entre 4, por eso ya encontramos que son 4 alelos los que regulan los caracteres. Entonces, cada alelo rojo, ¿cuánto aportará? Otra vez repítame, por favor. 1125 gramos. Cada alelo rojo va a aportar 1125 gramos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nos vamos de un extremo, de este extremo al otro, ¿cuántas combinaciones se pueden producir? Recuerden que cada combinación debe llevar 4 alelos. Aquí ya tengo los extremos. Pueden empezar de aquí para allá o de aquí para acá. ¿Ya? ¿Entendieron lo que quiero que hagan? Primero manéjenlo con bolitas. Si yo voy de este extremo al otro, tengo que ir quitando qué bolitas y agregando qué bolitas. Serían 3 bolitas azules y una bolita roja. Entonces, ¿y el que sigue? ¿Qué llevaría? 2 bolitas 2 y 2. azules y 2 rojas. ¿Y el que sigue? 3 rojas y una azul. Ok, entonces, déjenme completar. Entonces, en este donde tengo aquí el cursor, aquí un alelo estaría aportando 625 y 3 alelos, cada uno de ellos 1125. ¿Cuánto pesaría esta gallina? 400 gramos. Los 400 gramos. ¿400 por qué? 4,000 gramos. 4,000, perdón. Se comió un 0, ¿verdad? Sí. 4,000 gramos. ¿Sí? Tendría 3 alelos que aportan cada uno de ellos 625. Más 1125 del otro alelo. ¿Cuánto peso tendría? 3,000 gramos. 3,000 gramos. ¿Entienden? Entonces, aquí con este ejercicio que quiero que hagan, van a ir observando cómo cada alelo aporta una parte proporcional de la característica del individuo. ¿Está entendible, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí traen una actividad del tono de la piel en los humanos, háganlo ustedes ya. ¿De acuerdo? Calculen el número de pares de genes y luego van coloreando. ¿Sí vieron el procedimiento que seguimos aquí, verdad? ¿Chicos? Sí, profesora. Pues váyanlo resolviendo así. Bien, hasta aquí terminamos con herencia poligénica. ¿Alguna pregunta? Yo, profesora, la verdad no entendí bien lo de la fórmula.
A ver, compañero que propuso la fórmula. Explíquenos cómo sacó esa fórmula. ¿Quién la propuso? Pues yo la dije, pero igual el otro compañero la propuso. La puedo explicar nomás que Sale. Bueno, si pudiera ponerla. Explíquela como la entienda. Pues, déjame ver mi apunte. Pues para obtener el número de caracteres que se presentan, o bueno, de los que se expresan, tienes que multiplicar 2 veces el número de pares de genes. Ajá. Y sumarle uno extra. Básicamente es un 2x más 1. Bueno, en este caso 2n más 1 para ser más prácticos. Realmente solo es eso. Para encontrar cuántos fenotipos se presentan, multiplicamos por 2 el número de genes, el número de pares de genes, perdón, y le sumamos uno extra. Dicho de otra manera, que toma como base lo que está ocurriendo en el primer renglón, o sea, en este. ¿Qué toma como base? ¿Qué dijiste en relación a los genes? 2n más 1. ¿Sí? ¿Qué toma como base aquí este 2? ¿Sí? Pero 2n más 1. Esa es la fórmula que tienes que aplicar. Ok, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Y gracias, compañero. Bien, ¿alguna otra cosa sobre herencia poligénica? ¿No, chicos? Creo que no, profa. Bueno, entonces. Voy a compartir un archivo más y con esto terminamos esta unidad. Este archivo habla nada más de 2 conceptos. 2 conceptos y anótenlo, por favor. Pónganle por ahí como subtema conceptos, pues llamémosle relevantes para la interpretación del análisis de las características. ¿Escucharon? Conceptos relevantes para la interpretación de cómo se manifiestan las características. El primer concepto es penetrancia. Ajá, ¿qué nos dice la penetrancia? Aquí nos lo explica. Es la regularidad estadística con que se expresa un carácter, ¿sí? Regularidad estadística. ¿Y cómo aplicamos eso de regularidad estadística? Bueno, se aplica de la siguiente manera. Aquí es que tenemos que observar qué es lo que pasa con los individuos. Cómo se expresa la característica en los individuos, vean. Y aquí dice que debemos considerar a la población que está en análisis en porcentaje. Debemos utilizar a una población considerando esa población total el 100%. Entonces, cuando estamos observando alguna característica en alguna especie, aquí les muestro el color de las plumas en estos búhos chiquitos, y les estoy diciendo que el carácter que produce plumas
entre café y gris, que le llaman pardo, ¿sí? Este carácter pardo, el color de las plumas pardo, es 100% penetrantes, ¿sí? Porque al observar una población, ¿sí? Aquí tenemos 10 búhos, en los 10 búhos se está expresando el carácter. Entonces se dice que este carácter es 100% penetrante. Ajá. Pero si no se comportara así en una población, sino apareciera como esto, que está del lado derecho, ¿qué observamos? Vean que no penetró ese color en todos los individuos de la población que analizamos, ¿sí? Penetró en 8, pero estuvo ausente en 2. Vean el color. En 8 sí tienen las plumas de color pardo, ¿sí? Y hay 2 en las que el color fue claro, ¿sí? Y ya se sabe que todos estos individuos tienen el mismo genotipo. ¿Qué pasó entonces con la penetrancia de este gen? Pues resulta que falló. No se presentó en 100%. ¿En qué porcentaje se presentó? En 80%. Y entonces se diría que este carácter es 80% penetrante. ¿De acuerdo? Chicos, o sea, Sí, bro. en resumen, los caracteres, aún siendo dominantes, a veces fallan en su expresión, ¿sí? Por eso es importante entender este concepto de penetrancia, ¿sí? A veces falla, no siempre, pero suele ocurrir rara vez que falla, ¿sí? Entonces, por eso debemos entender este concepto, ¿sí? El siguiente concepto que necesito que también veamos. Ay, no me puedo pasar. Aquí está. El otro se llama. Pues sí, ya estaba en él, ¿verdad? Permítanme un segundo. Se llama expresividad del otro concepto. Aquí está. Ahora, cuando hablamos de expresividad, ya no vamos a hablar de una regularidad estadística, sino de la intensidad en la que se puede expresar un gen, ¿sí? La intensidad, ¿entienden esa idea de intensidad? ¿Jóvenes? O sea, por ejemplo, decimos, hay un rojo muy intenso y un rojo muy claro. ¿A qué me refiero con eso? La intensidad del color. ¿Que resalte el color? Cuando digo un rojo intenso, O sea, el contraste. seguramente es este, ¿verdad? El que está aquí. Y si dijera un rojo claro, ¿cómo sería? Pues que el tono se va pareciendo más al rosa. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí, Bien. profe. A eso se refiere la expresividad, ¿sí? ¿Cómo lo podemos interpretar? Tomando otra vez como ejemplo a los búhos con sus plumas pardas. Vean, por favor, aquí en el lado izquierdo tendríamos una expresividad única, ¿sí? Todos los búhos tienen el mismo tono en las plumas y entonces diríamos que este gen tiene una expresividad única. Si no fuera, ¿cuál sería la parte contraria a la expresividad única? Pues una expresividad variable. Por ejemplo, vean aquí. Cuando decimos expresividad variable, quiere decir que el rango o la intensidad del fenotipo puede ser diferente. Ajá. Por ejemplo, aquí vean, en estos que estoy señalando ahorita del lado izquierdo, tendría una expresividad intensa. Aquí tendría una expresividad intermedia y acá tendría una expresividad suave.
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Teniendo el mismo genotipo, si esos genes tienen expresividad variable, veríamos individuos con las plumas pardas, en donde se le llama expresividad intensa. Observaríamos unas como que algunas plumas se van aclarando y le llamaríamos expresividad intermedia, y aquellos a donde las plumas de plano son blancas, ¿cómo le llamaríamos? Pues expresividad suave. Ajá. Un ejemplo de esta naturaleza lo constituye el gen responsable de la diabetes mellitus en los humanos. Ese gen se hereda. El gen responsable de ese tipo de diabetes se hereda. Hay otra diabetes que se adquiere porque consumimos mucho azúcar, ¿verdad? En nuestra sociedad el consumo del azúcar es increíble. Entonces, el tener exceso de azúcar en el organismo y el hacer poco ejercicio conduce a que haya un exceso de glucosa en la sangre y se produce otro tipo de diabetes, ¿sí? Pero la que se hereda se llama mellitus. Es así, se produce porque hay un gen que falla en algo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué encontramos en individuos que sean diabéticos? Vamos a suponer, 2 sujetos, una mujer y un hombre con diabetes, tienen descendientes. Sus descendientes se sabe también que son diabéticos, ¿sí? Vamos a suponer, tienen 3 hijos. Uno vive su vida normal. Lo único que tiene que cuidar es no consumir exceso de azúcar. Otro que también heredó esos genes tiene que regularle con algunos medicamentos la cantidad de glucosa que circula en su sangre. Y un tercero que no puede regular el azúcar, que tienen que inyectarle insulina. Sería al revés, ¿ah? Que tienen que inyectarle insulina para poder sobrevivir. Me refiero a que sería al revés de aquí. El que decimos expresividad suave es el que regularía solo con no consumir cantidades grandes de azúcar y hacer ejercicio. El intermedio sería aquel que controla los niveles de azúcar tomando algunos medicamentos. Y el que tiene una expresividad intensa es aquel que tiene que regularlo con insulina, ¿sí? Y que a cada rato te está yendo al médico porque tiene problemas para regular el azúcar. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Con esto termino esta unidad. La siguiente clase entramos a la unidad de bases. Con ustedes se llama El secreto de la vida. Y es la última unidad que vamos a cubrir. Esta unidad es muy corta, muy breve, pero lo que les pido de favor es que si ya vieron los archivos que envié, ¿sí? Léanlos antes, ¿sí? Van a imprimir algunos y necesito que lleven recortadas por lo menos 10 figuras de cada tipo, al menos para construir el ADN y el ARN. ¿Se entiende, chicos? Ahí lean las instrucciones. Hay una hojita que habla de las instrucciones. Lean eso, entonces van a recortar y colorear. Les sugiero antes de que recorten, coloreen, porque es más fácil así. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Y esto, si traen las figuras recortadas, pueden ir armando rápidamente 2, 3, 4 figuritas rápidas para que entiendan la estructura del ADN y la del ARN, ¿sí? Si nada más están viendo en las imágenes, les va a dar más trabajo entender. Si ustedes ya notaron, el material ese que yo llamo actividades de clase van tendientes a facilitarles la comprensión de lo que ocurre. No es nada más para que gasten
dinero en imprimir. ¿Entendieron eso, jóvenes? Entonces, el lunes, por favor, traigan recortadas las figuras para armar la estructura del ADN y del ARN. Por lo menos 4 figuritas de cada tipo para que pueda ser rápido. ¿Qué más necesito? Pues que lleven pegamento porque tenemos que ir uniendo esas figuritas, ¿sí? Atiendan las instrucciones, la primera hoja es de instrucciones, esa no necesitan imprimirla, pero las demás sí. ¿Está entendible, jóvenes? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Pendiente ya. Ya le envié a Aura los archivos de las tareas que corresponden a esta última parte de esta unidad. Necesito que definan cuándo la entregan y la hora. ¿Qué más necesito que definan? Necesito que definan cuándo sería la asesoría para preparar el examen de esta larga unidad. ¿De acuerdo? ¿Cuándo sería la asesoría? Y probablemente cuándo el examen. Bueno, no, y el examen. Junto con eso, para los que llevan reprobado el primer examen, que son muchísimos, también necesito que me digan cuándo sería la asesoría. Para que no se contraponga con la asesoría de esta unidad y se empate no se puede empatar. Está bien, nada más que definan el día del examen, ¿sí? Seguramente los que van a presentar solo el examen de esta larga unidad, yo les voy a imponer la fecha, porque lo que voy a hacer para poder darles una oportunidad más a los que van reprobados es que voy a juntar a todos los que aprobaron de todos los grupos que llevo en un solo día, todos los que aprobaron el primer examen. Nada más van a presentar el segundo. ¿Me entienden, jóvenes? Sí, profe. Ahora, para la asesoría de los que van a presentar el examen de reposición, ¿estás aquí, Aura? Bueno, es que le iba a preguntar si le envié los archivos o más bien Sí, se lo envié y debió haberlo compartido con ustedes ya. Que digo, envié un mensaje donde digo, estos ejercicios deben resolver previo a la asesoría los compañeros que reprobaron el primer examen. Un ejercicio para las 4 gametogénesis y bla, bla, bla. ¿Ya se los envió? El mensaje ya. Bueno, para los que van a tomar la asesoría para el examen de reposición, deben atender a este mensaje y hacer eso. ¿Cómo les sugiero? Formen equipos de 2. ¿Sí? Pueden resolver los problemas entre 2 y luego lo intercambian con otro equipo de 2. Como ya se fue Aura, ¿alguien nos puede ayudar a armar los equipos y los que van a intercambiar, jóvenes? Berenice, ¿nos puede ayudar a armar eso? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, yo La lista de los reprobados, ustedes la tienen porque les envié unos archivos, ¿no? Entonces, de los que reprobaron, que le manden a usted con quién trabajarían y ya usted va a armar con quién intercambia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo no voy a calificar eso. Lo que yo necesito es que se enfrenten a ver si pueden resolverlos. Y si pueden resolverlos, bueno, y si no, en la asesoría vemos qué dificultades tuvieron. Pero hagan el esfuerzo por resolverlos. ¿Está bien? Sí, profesora. Bueno, entonces ya tienen en cuenta qué es lo que me deben decir. Y hay que darle prisa a esto, ¿sí? Porque si lo dejamos al final, ya sé cómo les va. El último examen, que es el del secreto de la vida, es un examen muy sencillito. ¿Sí? Son preguntas muy concretas y no rebasa el número de 10. Son poquitas preguntas, ¿sí? Y son muy concretas.
¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo, profesora. Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Solo tengo un paro, maestra, pero no tiene que ver con la clase. A ver, dígame. Es más que nada de una plática que tuve con un amigo hoy. Y dijo que leyó un artículo sobre que parece que se está dando una mutación en los seres humanos que hace que la población de mujeres sea mayor que la de hombres. Pero pues ya a mí me gustaría saber un poquito más sobre eso. Bueno, lo primero que debe decirle es de dónde sacó ese artículo, que le dé la referencia. Yo no he leído nada al respecto. Lo que sí sé es que las tasas de mortalidad en varones son mayores que en mujeres, ¿sí? Porque ya les había dicho yo que los investigadores suponen que las mujeres somos más resistentes porque tenemos 2 cromosomas X, mientras que los hombres solo tienen un X. ¿Qué deducen de ahí? Que los genes X, los cromosomas X son sumamente importantes para la sobrevivencia de los individuos, ¿sí? ¿Y de dónde deducen eso? A partir de que los niños, en las tasas de mortalidad infantil son más altas en los varones que en las niñas. Ajá. Esa es una posibilidad y eso sí lo he leído. ¿Qué otra cosa han observado los investigadores? Que las mujeres son más longevas que los hombres, ¿sí? Entonces, cuando venden seguros de vida, y ya sabe que los que venden seguros no le pierden ni un pinche quinto a nada, consideran esto. A las mujeres nos pueden asegurar siendo más grandes de edad que a los hombres. ¿Por qué? Otra vez, porque suponen que el cromosoma X tiene que ver con la sobrevivencia. Esto es lo que se sabe. Algunos ahora están diciendo que si la respuesta de las mujeres ante las infecciones por COVID funciona, todavía está muy verde los datos que están analizando como para llegar a conclusiones. Lo que sí ya más o menos va en firme es que nuestra información genética tiene que ver con la respuesta que damos a una infección del COVID-19. Ahí sí ya van más en firme, ¿sí? Pero lo mismo han encontrado como una respuesta al VIH y a otros virus que son más o menos tan agresivos como estos. Claro, el VIH no es tan agresivo como el COVID, ¿eh? O sea, es más drástico, pero más, la palabra correcta es menos contagioso el VIH que el COVID, ¿sí? ¿Por qué? Porque el COVID se transmite por vía aérea, mientras que el VIH no, es por los flujos del organismo, ¿sí? Generalmente por intercambio de sangre o por contacto sexual. La saliva nada tiene que ver con el VIH. En cambio, con el COVID sí, la salivita sí es problema. Están diciendo que tiene que ver con nuestro ADN, pero no hacen diferencia si es hombre o es mujer. Ajá, esto es lo que yo he leído. Si quieres, dile a tu amigo que te pase la referencia y la leeré y a ver si en estos tiempos nos da tiempo de indagar, porque ahorita ya estamos entrando a la última etapa del semestre, ya sabe cómo somos, ¿eh? Nos encanta andar todos estresados al final del semestre. Entonces le pido de favor, Kevin, que le pida las referencias a su amigo. Sí, bueno, de hecho sí se las pedí, pero el problema es que como soy nuevo en genética, realmente en preparatoria no tuve casi nada de genética. Entonces no tuve la oportunidad de hablar antes de ese tema con él. Entonces las referencias pues ya no las posee, dice que es algo que había leído hace bastante tiempo. No, pues entonces está difícil. Yo no he leído nada así, más que lo que le estoy informando, ¿no? Que tiene que ver con los cromosomas X. Sí, y otra pregunta es, entonces, ¿el cromosoma X y el Y
pueden influir en el tiempo de vida de los gametos masculinos? No, hasta donde yo he leído, no. Entonces no hace ninguna diferencia si tiene cromosoma Y o X, ¿no? No tienen diferencia. Ahí sí no. Ajá. Ah, muy bien. Muchas gracias, profe. Sí, no hay de qué. Bueno, chicos, buen fin de semana, descansen y cuídense que todavía la pandemia estamos entrando en la tercera ola, así que cuídense mucho. No se Igual usted, confíen. profe. Cuídense mucho, no se confíen. Gracias. Nos vemos el Hasta lunes. luego. Y antes, mándenme la información, pónganse de acuerdo y mándenme la información, por favor, de lo que les pedí, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Hasta luego. Adiós. cuídense, adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, cuídense mucho.